Entonces, nuestro tema que vamos a ver el día de hoy se llaman propiedades periódicas de los elementos químicos. Bueno, ¿por qué reciben el nombre de propiedades periódicas? Porque son propiedades que tienden a repetirse. Y como lo vimos la clase pasada, los elementos químicos se ubican en unos grupos y en unos periodos. Es decir, que los elementos químicos que se ubiquen en cierto grupo y en cierto periodo son elementos que van a tener un parecido químico y no tanto físico, pero sí unas propiedades químicas similares. Entonces, nos vamos a ubicar en el grupo 2 de la tabla periódica 2A y vamos a ver el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que van a tener en común? Si ustedes se fijan, hijos, todos van a tener, búsquenlo allá, se llama estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación de los elementos que les acabo de mencionar? ¿Cuál es el estado de oxidación del berilio? 2. 2. Del magnesio. 2. Del calcio. 2. Del estroncio. 2. Del bario. 2. Y del radio. 2. 2. Entonces, el estado de oxidación hace referencia a la cantidad de electrones que tienen el último nivel de energía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hijos, nosotros ubicamos los elementos químicos de acuerdo a propiedades químicas que tengan entre sí. ¿Y por qué propiedades químicas? Porque, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio y el rubidio, el cesio y el francio, todos tienen propiedades químicas similares. ¿Por qué? No podemos hablar de físicas, porque el hidrógeno está en letra roja, que significa que es un gas. El litio, el sodio, el potasio y el rubidio están en una letra negra, que significa que están en estado sólido, y el cesio y el francio están en azul, lo que significa que están en estado líquido. Entonces, ¿qué es lo que nos indica ahí? Que van a tener unas propiedades químicas en común cada uno de esos elementos que aparecen. Y eso se llama propiedades periódicas. Entonces, ¿qué son las propiedades periódicas? Son propiedades que presentan los elementos químicos y se repiten secuencialmente en la tabla periódica. Esa es una propiedad periódica. Son propiedades que presentan los elementos químicos y se repiten secuencialmente en la tabla periódica. Por eso nosotros hablamos de 3 periodos escolares, porque son periodos que se repiten en cuanto al tiempo. ¿En qué varían? En que la temática que estamos viendo no es la misma. ¿Listo? Por la colocación en la misma de un elemento, podemos deducir qué valores presentan dichas propiedades, así como su comportamiento químico. Estas propiedades que presentan los elementos de la tabla periódica, las vamos a ver ahorita en forma más detallada. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las propiedades periódicas? Son propiedades que presentan los elementos químicos y que se van a repetir secuencialmente en la tabla periódica. ¿De acuerdo a qué? A la ubicación que tenga el elemento químico, de acuerdo al grupo y de acuerdo al periodo. Vamos a echar una cuñita de la clase pasada. Entonces, recordemos que el sistema periódico inicialmente lo hizo Mendeleev y Meyer, y ellos tuvieron en cuenta para clasificar en ese momento la masa atómica. Pero el sistema periódico actual obedece al Z o a la configuración electrónica o al número de electrones, que fue lo que nosotros vimos la clase pasada. Entonces, esas propiedades son las que me permiten a mí clasificar
los elementos químicos. Y la primera se llama el radio atómico. Entonces, ¿qué es el radio atómico? El radio atómico identifica la distancia que existe entre el núcleo del átomo y el orbital más externo del átomo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el radio atómico? Es la distancia que hay entre ¿quién? Entre el núcleo del átomo y el orbital más externo. O sea, la órbita más externa. Si mi átomo tiene 3 órbitas, el radio es la distancia entre el núcleo y la órbita 1 o la órbita 3. Díganme ustedes. La 3. Entre el radio. Muy bien. Entre el núcleo y la órbita más externa, que vendría a ser la órbita 3. Entonces, ¿cómo determino yo el radio? La distancia que hay entre el núcleo y la órbita más externa. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Y vamos a hacer ese dibujito que está ahí. Luego, yo me voy a remitir a mi tabla periódica. Y allá voy a buscar el radio atómico. El radio atómico, acuérdense en que me permite ver el tamaño del átomo. En mi tabla que yo tengo, por ejemplo, el radio del silicio, del escandio. Del escandio es 1,65. El radio del hidrógeno. ¿Quién me quiere decir a cuánto equivale el radio del hidrógeno? Creo que equivale a 79. ¿Quién tiene otro? 14,4. 14,4. Ahí tenemos que tener en cuenta, hijos, varios. Entonces, el radio atómico, mire, por ejemplo acá, el radio atómico del hidrógeno es 79. El radio atómico del litio es 152. 152. El radio atómico del berilio 112. 112. Entonces, eso me indica el tamaño del átomo. ¿Quién es más grande, el hidrógeno o el berilio? El berilio. El berilio porque tiene mayor radio atómico. ¿Quién es más pequeño entre el berilio y el litio? El berilio. El berilio. Entonces, el radio atómico, ¿qué es, hijos? Es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo y me permite determinar a mí el tamaño del átomo. Entonces, si ustedes se fijan, hay una variación entre el grupo y el periodo en el cual se encuentra el radio. ¿Ya tomaron nota, hijos? Sí, señora. Listo, y ya hicieron el dibujito. Entonces, aquí nosotros vamos a ver cómo es la variación. Entonces, ¿qué me dice mi gráfica? Entonces, aquí yo tengo los grupos. Esta flechita me va a indicar el grupo y esta me va a indicar el periodo. Esta me indica el grupo, que recuerden, hijos, que los grupos son las columnas y los periodos son las filas. Entonces, ¿cómo varía el radio atómico? En los grupos aumenta de arriba hacia ¿qué? Según hacia abajo. Y en los periodos disminuye ¿de qué a qué? De izquierda a derecha.
Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a comparar el helio. No, vamos a comparar el litio. ¿Cuál es el número atómico, el radio atómico del litio? ¿Cuál es? 152. ¿Y el berilio? 112. ¿Y el boro? 98. Bueno, si ustedes se fijan, hijos, ahí comparamos el periodo. El litio, el berilio y el boro se encuentran en el mismo periodo, que es el periodo 2. Quiere decir que a medida que nosotros nos desplazamos de izquierda a derecha, el radio o el tamaño de los átomos va aumentando o va disminuyendo. Va disminuyendo. Los átomos se están volviendo cada vez más pequeños. Pero si yo me desplazo de derecha a izquierda, como estoy yo sentada, los átomos van a empezar a aumentar su tamaño. Entonces, en este momento, ¿qué necesito que hagan? Por eso les pedía la regla. Para nosotros tomar la variación del radio atómico, tenemos en cuenta siempre la ubicación del elemento en la tabla periódica. Entonces, ¿qué podemos decir? Que disminuye de izquierda a derecha en los periodos y aumenta de arriba hacia abajo en los grupos. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. Listo, entonces estamos haciendo el radio en este momento. Son las 12:51, entonces vamos a tomarnos, qué sé yo, 7 minuticos para que nos quede bien pequeño. Bien bonito, que por favor entendamos muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. Listo. Listo, profe, ya lo terminé. Bueno. ¿Ya todos terminaron? No, señora. Bueno, acabé. entonces, tranquilos, no se preocupen, hagamos las cosas con calma, pero los hacemos bien. Hoy hicimos 2 gráficas. La primera, que es la del radio atómico, y la segunda es la variación de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica. ¿Vale? ¿Cómo vamos, hijitos? Bien, sí, señora. Bueno.
Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de ese radio atómico? Que ese radio atómico, el elemento con mayor radio atómico, dentro, por ejemplo, del mismo grupo sería el francio. Si comparamos el primer grupo, que sería el grupo A, el elemento con mayor radio atómico sería el francio. Y la unidad de medida que nosotros utilizamos para calcular el radio atómico se llama el Armstrong. ¿Sí sabían? Entonces lo voy a colocar acá para que todos sepamos. Entonces la unidad de medida del radio atómico se llama el Armstrong. A-N G-S, el Armstrong, y equivale a 1,0 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, por 10 a la menos 10 metros. A eso equivale un Armstrong. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida del radio atómico? El Armstrong. ¿Y a qué equivale? A 1,0 por 10 a la menos 10 metros, que esa sería la unidad de medida. Bueno, entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces ustedes van a escribir ejercicio o actividad en clase. Primero, clasificar los siguientes elementos químicos en orden creciente de su radio atómico, en orden creciente de su radio atómico, en los grupos y periodos, a los cuales pertenece. En los grupos y periodos a los cuales pertenece. Entonces yo les voy a dar el nombre de los elementos y ustedes van clasificando, ¿vale? Entonces, ¿en orden qué? Creciente, es decir, de mayor a menor. Primero, magnesio, fósforo, cloro, rubidio, litio, cromo, cobre, titanio, níquel, yodo, cloro y astato. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos químicos que yo voy a clasificar. ¿En orden qué? En orden creciente de acuerdo a su radio atómico. Entonces, lo primero que tengo que hallar es la ubicación en la cual se me encuentra el elemento. Si corresponden a los mismos grupos o corresponden a los mismos periodos. Y ahí yo los empiezo a clasificar. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Listo, entonces estamos... ¿Entonces podemos hacer como una tabla? Sí, señora. Como una tabla, como ustedes se les
facilito, ¿vale? Y esa sería nuestra primera propiedad periódica de los elementos químicos. En este momento, mientras ustedes hacen el ejercicio, yo voy a ir llamando a lista para saber con las personas que contamos en este instante. Recuerden que respondemos presente, por favor. Entonces, grado 702. En 701. Aguilar. ¿No está? No está en clase de química. Ardila. Presente. Vaquero. Presente. Beltrán. Presente. Bolívar. Presente. Bustos. Presente. Carabalí. Dani. Presente. Ahí está. Cepeda. Presente. Castiblanco. Fuentes. Presente. Galvis. Presente. Garay. Presente. García. Presente. Hernández. Presente. Jaramillo. Presente. Jiménez. Presente. Lazo. Akira. Presente. Marín. Presente. Murcia. No está. Ñustes. Presente. Olaya. Presente. Pinzón. Presente. Rodríguez. Presente. Rodríguez. De la Cruz. ¿No está? Cerrato. Presente, profe. Ah, yo dije es que no está. Cerrato. ¿No está? Triana. Profe, ese rato no tiene micrófono. No tiene micrófono, profe. Vale. Entonces, Triana. Sharon. Y Villarraga. Por acá está. Presente. Pero ¿y dónde está David Murcia si lo llamo y no me contesta? Daniel Murcia, segundo llamado. Daniel. Tercer llamado. Daniel. Hijos, una cosa es que estén ahí, pero otra cosa es que no. O sea, puede ser que sí aparezca el nombre ahí, pero resulta que si uno hace los 3 llamados y no contesta, pues es porque no está dentro de la clase. Ni siquiera de cuerpo presente, de nombre presente sería. Entonces, cuando sucede eso, nosotros hacemos la remoción de la clase, porque eso indica que el estudiante no está. Una cosa muy diferente es que tenga la cámara apagada y otra cosa muy distinta es que no esté dentro de la clase cuando se hace el llamado de atención. Yo sé que las comparaciones son feas, son odiosas, pero a veces hay que hacerlo. Por ejemplo, todos sabemos que Michael no tiene cámara, pero Michael participa, Michael pregunta, Michael está atento, o por lo menos en mi clase lo hace. Entonces, yo sé que así yo no pueda ver el rostro de Michael, Michael está prestando atención a la clase, pero cosa muy diferente es cuando uno hace llamado de atención y a las 3 veces no responden. Entonces, es como si yo apagara mi cámara y mi micrófono y, oiga, la profe, ¿qué se hizo? ¿Sería que se fue o qué fue lo que pasó? Entonces, para que tengamos eso. Listo, ya es hora. Aquí me están escribiendo que ya había peor hueso. Sí, yo les dije desde la clase pasada, hijos, que luego que ustedes hicieran las observaciones lo podíamos votar. Bueno, ¿cómo vamos con el ejercicio?
Bien. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿O todo en orden? Todo en orden. Listo, hijos. Entonces estamos terminando el ejercicio, por favor. Muy juiciosos. Y ya este es nuestro segundo tema, que son propiedades periódicas. Ya luego viene enlaces químicos para que ustedes vayan visualizando pues cómo hemos venido avanzando, y ustedes se han dado cuenta, hijos, que todo el trabajo lo hacemos es a partir de la tabla periódica, que en química constituye un elemento supremamente fundamental, ¿vale? Para el trabajo que estamos realizando. Entonces, la 1:06 de la tarde ya tenemos que ir avanzando en nuestros ejercicios. De clase. Sofía, no sé si Sofía está, no sé si Juan Esteban está. Sofía Jaramillo. Profe, sí estoy. Yo no te veo, solo veo ahí blanquito. Profe, es que mi cámara está dañada. Ah, ya. Ya entendí. Ya va siendo hora de almuerzo. Sí, profe, ya me dio hambre. Ya hace hambre, y vea, yo todavía tengo una horita más de clase. Pues, hijo, recuerden que es importante que antes de ustedes poderse sentar acá, en las horas de la mañana, estoy hablando a las 7, porfa, estén muy juiciosos y desayunen alguito. Recuerden que nuestro cuerpo sí o sí necesita poder nutrirse de forma apropiada, ¿vale?